Compartimos. Ay, me olvidé sacar el video para que no me afecte. Sí, para dejar la nubecita esa acá. Bueno, ahora sí. Esta parte la vamos a ver, digamos, podemos ir un poquito más rápido porque es mucho más simple de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Cualquier duda que por ahí lo vuelvan a leer y les surja, escriban en el aula virtual o con mensajes o en el foro de las teorías, o pueden mandar al correo de la cátedra fotosintetizo@gmail.com y se les contesta si por ahí les surge alguna otra cuestión. Y hoy lo que vamos a ver, la clase pasada vimos cómo entran, cómo atraviesan las membranas los nutrientes, y hoy lo que vamos a ver son los factores que afectan ese ingreso. Brevemente, los podemos agrupar en los factores externos o del ambiente y los que dependen específicamente de las plantas. La temperatura, como vemos en todos los procesos que vayamos estudiando, es uno de los factores que va a afectar el funcionamiento de las plantas y también afecta la absorción de nutrientes. En general se ve un aumento de la absorción a medida que aumenta la temperatura hasta un cierto límite. Considerando que temperaturas más altas podrían afectar la estabilidad de las proteínas. Y acuérdense que este ingreso de nutrientes se da principalmente a través de proteínas de membrana. Entonces, es importante la estabilidad de esas membranas para el funcionamiento de las proteínas. Entonces, podríamos considerar que este aumento de la absorción con el aumento de la temperatura en parte puede estar relacionado, como vamos a ver, a una mayor actividad metabólica del vegetal, pero con temperaturas muy altas ya podría iniciarse una desnaturalización de proteínas que va a estar afectando el ingreso de los nutrientes. Ahora vienen otro ejemplo de cómo sigue la absorción de potasio por raíces de cebada, y lo que vemos es que a temperaturas más bajas tiende a disminuir la absorción porque también se reduce mucho el metabolismo, y a temperaturas bajas hay también una reducción de la fluidez de las membranas, se vuelven más rígidas, entonces todas las reacciones que dependan de eso van a tener un cierto efecto sobre la absorción. La luz es otro factor que va a afectar. ¿Cómo se les ocurre que la luz, que es algo allá arriba, puede estar afectando la absorción de nutrientes por parte de las raíces? Pueden participar los que están por Zoom, escriban en el chat. Porque no lo... ¿Cómo? Pero y en una soja, en un girasol. Y acá el compañero dice que podría tener que ver la apertura y cierre de estomas. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el ácido abscísico. Y la transpiración, ¿cómo afecta? Acá el compañero dice que durante la mañana, cuando se abren los estomas, se inicia la transpiración, y entonces eso, ¿qué impacto va a tener? A mayor transpiración va a haber mayor absorción, siempre y cuando obviamente tenga agua en el suelo. Entonces la luz es uno de los factores que va a estar ejerciendo. Por un lado, como dijimos, por la apertura de estomas, entonces se estimula la transpiración, aumenta la transpiración. Y por otro lado, con la luz, tenemos también que se realiza fotosíntesis, cuyo producto, digamos uno de los productos es un azúcar. Los azúcares van a ser los sustratos que le van a dar también energía
a la planta para todas las reacciones que impliquen consumo de ATP. Por eso, en algunos casos donde se llegó a estudiar esta absorción de nutrientes en el transcurso del día, lo que se pudo ver es que por las noches va decreciendo la absorción y aumenta de día. Pero digamos, uno de los factores que afectan así en gran medida es la intensidad de transpiración. Más transpiración van a tener más absorción. La velocidad con que se transpira va a estar muy relacionada con la velocidad con que pueden ingresar. Recordando que el límite de velocidad, la velocidad con que puede absorberse en definitiva, va a depender de la capacidad que tengan esos nutrientes de atravesar las membranas. Eso es como impone un límite a la velocidad de absorción. La aireación, que habíamos visto también que era importante para la absorción de agua, que podría tener un impacto sobre las acuaporinas. Y si consideramos absorción de nutrientes, tenemos que pensar que también esas raíces tienen que estar respirando, produciendo ATP, que es el que va a ser utilizado para el ingreso de muchos nutrientes cuando estemos hablando de una absorción activa. Pero tengan en cuenta que no es necesario que la concentración de oxígeno sea igual a la atmosférica tan alta para que la raíz esté funcionando normalmente. Porque la afinidad que tiene la citocromo oxidasa con el oxígeno es muy alta, entonces le bastan porcentajes más bajos de los atmosféricos para funcionar normalmente. Estos son más gráficos de lo mismo, donde se ven que son, no necesitan tener 20% de oxígeno para que ya haya el máximo de acceso. El fotoperíodo va a estar relacionado con la longitud, la cantidad de horas de luz que tengan con respecto a las horas de oscuridad. Va a tener un impacto por el efecto que tiene la luz sobre apertura y cierre de estomas. Acuérdense que la apertura de estomas por la mañana está relacionada en parte con la percepción de luz azul, que es la que se encuentra al amanecer. Cuando, digamos, si esto se produce más tarde, en los días de invierno tienen menor cantidad de horas de luz, va a tener un impacto obviamente sobre la apertura de estomas, sobre transpiración y sobre absorción de nutrientes también. Lo mismo se da con la absorción de otros nutrientes, como por ejemplo en el caso del fósforo, fíjense que basta un 3% de oxígeno en el suelo para que la raíz pueda respirar y mantener su nivel de ATP. Lo mismo cuando se estudia la absorción de otros aniones. Acá tienen el dióxido de carbono respirado o liberado, que indica la intensidad de respiración del tejido y cuánto de los iones ingresan. Entonces esto le da una idea ya no de concentración de oxígeno, sino de respiración, lo que en realidad está haciendo la planta, y ven que a medida que aumenta la respiración, aumenta también la absorción de iones. Formas de medir la respiración las vemos en la unidad 9. El pH del suelo también tiene un efecto sobre la capacidad de absorber iones por 4 motivos por lo menos. Porque hay pHs en los que los nutrientes están presentes en formas que no pueden ser aprovechados por las plantas. Dependiendo del pH, algunos aumentan excesivamente su actividad y entonces se pueden volver tóxicos. El pH también, ciertos pH pueden ser favorables para el crecimiento de patógenos del suelo que pueden estar afectando a la planta. Y porque
En general la planta crece bien en un pH, no puede crecer en un pH entre 4 y 9, pero lo más normal es que sea cercano a la neutralidad o ligeramente ácido. Entonces las plantas pueden crecer normalmente. En la relación entre nutrientes y pH está esquematizada acá, lo tienen, esto aparece por todas partes porque es algo que lo verán en edafología, pero pueden ver que no, si bien el contenido de nutrientes de un determinado nutriente en el suelo está determinado, su disponibilidad para la planta va a cambiar con el pH. Entonces, digamos, el pH es otro de los factores que va a determinar. Bien. Me tengo que acordar. Esperen, vamos a ver si le doy un poquito vuelta al micrófono. Así me queda más cerca del teclado. Este tema de nutrientes lo ven en edafología. Uno de los ejemplos clásicos de cómo el pH afecta la forma en que se encuentra en el suelo es el del fósforo. Si el pH es bajo, lo encuentran en la forma de fosfato diácido, cerca de la neutralidad monoácido, y lo encuentran como fosfato en los suelos más alcalinos. Pero si, por ejemplo, está en esa forma y se llega a formar fosfato de calcio, es un compuesto, si bien tiene dos nutrientes esenciales para la planta, pero es un compuesto insoluble que la planta no puede aprovechar. Entonces el pH del suelo es importante también para que la planta pueda aprovechar ese nutriente. ¿Cómo? No, ella se vuelve insoluble. Lo aprovecha más en esta forma. Si se forma fosfato de calcio, como precipita y no lo puede aprovechar. También puede interactuar, puede haber interacción entre iones en el suelo. Recuerden, digamos, la facilidad a veces con que ingrese o la movilidad tiene que ver con el tamaño del ion, en muchos casos, y el tamaño del ion hidratado. Entonces, en general, los univalentes tienden tienen mayor facilidad para ser absorbidos que los que tienen los átomos más grandes, que tienen más valencia. Bueno, esto ya les dije. Entonces tiene que ver la facilidad de absorción con el tamaño del ion y considerar el grado de hidratación. Pues, por ejemplo, el sodio es uno de los que tiende a hidratarse mucho. Digamos, eso van a ver en edafología, un suelo que tenga sodio no solo puede llegar a ser tóxico para las plantas, para las que no estén adaptadas a suelos de ese tipo, sino que por este hecho de hidratarse en general destruye la estructura del suelo y van a tener un suelo de menor calidad. Que no es lo que pasa con los suelos salinos. El suelo salino tiene un efecto osmótico, sí, sobre la planta, pero puede tener una estructura mejor que un suelo sólido. Pero este tema de la ecología, obviamente todo eso va a tener un impacto después para la planta, porque es el medio en el que están creciendo esas raíces. Factores internos, tenemos el genotipo de la planta, que pueden encontrar plantas de la misma especie, que tengan variaciones en la absorción. Ay, no sé si me escuchan, ahora pongo esto acá. Hacerlo acá. Ahí. Y acá, bueno, tiene un ejemplo de Palonia, que
dos individuos de la misma especie, las mismas características, pueden presentar una cierta variación en la cantidad de cada uno de los nutrientes que pueda absorber. Aunque uno diga es lo mismo, pero hay variaciones entre especies porque puede haber una pequeña variación algo en el ambiente, en el número de transportadores que tenga una y otra, y que va a tener un efecto sobre la cantidad de nutrientes que vayan a ingresar. Otra cosa importante es la relación entre la superficie, cuánta superficie tenga la raíz y su volumen. En ese sentido, los pelos absorbentes, recuerden que esas proyecciones de la epidermis tienen un gran efecto sobre la superficie total de la raíz. Aumentan muchísimo la superficie total de la raíz y por lo tanto el área a través de la cual pueden ingresar los nutrientes. Uno de los ejemplos es donde ven con microorganismos, donde tienden, por ejemplo en el caso de bacterias, las que sean más chicas tienen una mayor relación entre la superficie y el volumen que las más grandes. Y se ve que cuanto mayor sea esa relación superficie-volumen, hay una absorción de nutrientes más fácil, más elevada. En el caso de las plantas que tienen muchas células, tenemos que considerar eso. En las raíces, cuántas raíces tienen, cuántas ramificaciones tienen y sobre todo, como les digo, lo que aumenta mucho la superficie es esta zona de pelos absorbentes, que es la principal zona de ingreso de agua y junto con el agua ingresan también nutrientes. Entonces, en las raíces consideramos la superficie de contacto con el medio, que depende. Por un lado de la especie va a depender el tipo de raíz que tenga, si es pivotante, si es fibrosa, más o menos la cantidad de ramificaciones, en qué zona se va a ramificar, va a depender mucho de la especie, y también del crecimiento de la raíz en el suelo que estemos considerando. El crecimiento, acuérdense, tiene una gran influencia con respecto a la cantidad de agua que vaya a encontrar. Vamos a ver igual que cuando la planta está en un medio más escaso con el contenido de agua, tiende a priorizar el crecimiento de raíces con respecto al de la parte aérea, pero de igual manera los órganos que se formen van a ser más chicos, las raíces también van a ser más chicas, pero la proporción entre raíz y parte aérea va a aumentar, pues la planta prioriza esos órganos que pueden explorar otras zonas donde haya agua disponible. Pero el crecimiento va a depender de eso y de la presencia de agua y nutrientes que vaya encontrando esa raíz. También los nutrientes tienen un impacto sobre la anatomía y la morfología de las raíces. Y el crecimiento de una raíz va a depender mucho también de la intensidad de fotosíntesis, porque al no realizar fotosíntesis, estos órganos dependen exclusivamente de los azúcares que llegan de la parte aérea. Y también se acuerdan la presencia de micorrizas que habíamos visto en la otra unidad de absorción de agua, donde veíamos que las hifas del hongo aumentan, es como que le agregan un sistema radical adicional, le extienden a lo que tiene la planta. Entonces favorecen no solo la absorción de agua, sino también la absorción de nutrientes y se considera que en algunos casos estos hongos micorríticos que se asocian a la planta podrían estimular la respiración. Como les decía, el contenido de azúcares que habíamos visto antes también tiene un efecto sobre la absorción de nutrientes porque está dando a la raíz la materia prima para la respiración. Y esa respiración es necesaria para la producción de ATP que se va a consumir para hacer ingresar a muchos nutrientes. A todos los que entren con transporte activo. Cuando veamos en la unidad 10, vemos que de la cantidad de azúcares que se producen en fotosíntesis, la planta los tiene que redistribuir entre los distintos órganos. Si es un periodo donde
hay competencia porque hay formación de flores y frutos. Eso es generalmente lo que se prioriza para la planta, sobre todo en plantas anuales. Y entonces va a ir menos, van a tener menos disponibilidad de fotosintatos hacia las raíces y podría verse afectada la absorción de nutrientes. Porque la cantidad que produce azúcar es determinada y la planta lo distribuye hacia los órganos que más demanda tengan. Pero las flores y los frutos son, digamos, de los órganos que en general se priorizan. Eso vamos a ver igual la partición de fotosintatos en la unidad 10. El crecimiento de por sí también tiene un efecto sobre la absorción de sales porque al ir formándose nuevas células, sintetizándose nuevos compuestos, se estimula también en cierta medida la absorción de sales. Entonces, si se grafica cómo varía el crecimiento de acuerdo a la absorción de nutrientes, se puede ver que cuanto más nutrientes se vayan absorbiendo, mayor va a ser el crecimiento del órgano que estemos considerando. Las micorrizas, que mencionamos que aumentan esa relación entre superficie y volumen de la raíz, entonces también son otro de los factores que van a estar afectando la absorción de nutrientes, sobre todo porque aumentan, las hifas son como hilos del hongo, donde se sucede una célula va seguida a la otra, y funcionan como si fuesen raíces, es como un anexo de raíces que aumenta el contacto con el suelo y a la planta le favorece. Entonces, en lugar de explorar solo el volumen de suelo donde llegan las raíces, la planta puede aprovechar el agua y los nutrientes que se encuentran en toda la zona que rodea las raíces, a donde sí llegan los hongos micorríticos. Y vemos así como un pantallazo de nutrición foliar, porque está en el programa, pero este tema lo ven después, más adelante, cuando vean terapéutica en otras materias. Así que acá es simplemente para que tengan en cuenta que no todo entra solamente a través de las raíces, sino que también puede haber ingreso de nutrientes a través de las hojas. ¿Qué ventaja tiene? Que estamos aplicando el nutriente en los órganos a veces que ya están teniendo una alta demanda, y es importante en el caso de nutrientes como el hierro, que normalmente en el suelo es inmovilizado o pasa a formas no disponibles y ahí queda directamente ya en la región de la planta que la va a aprovechar. Acuérdense que es un nutriente inmóvil, entonces las primeras partes de la planta donde vamos a ver la deficiencia son las hojas más jóvenes. Si ustedes hacen la fertilización foliar con hierro, ya están aplicando en la zona donde verían esa deficiencia. Entonces, digamos, tenía una ventaja en esos casos. Como van a ver con otros productos que apliquen en la parte aérea, como las hojas tienen esa capa cerosa que las recubre de la cutina, si ustedes aplican una solución acuosa, el agua las gotas de agua tienden a tener forma esférica. Y con viento, por cualquier movimiento de la planta, podrían caer y no se aprovecharía lo que ustedes están aplicando. Entonces, lo que normalmente se agrega es un producto que baje la tensión superficial del agua para mejorar el mojado, que ya no se formen esas gotas esféricas, sino que aumente el contacto con la lámina de la hoja. El ingreso se puede hacer o a través de estomas o a través de la cutícula en el caso de ciertos compuestos, recuerden que tienen los ectodesmos. Y otra cosa que eso ven obviamente en terapéutica, pero que tienen que considerar es el momento de aplicación y el pH de la solución que estén aplicando para que no cause un daño en la lámina foliar. Para cuando vean aplicación de compuestos orgánicos, cuando veamos el traslado de sustancias orgánicas, van a ver que lo que ustedes necesitan a veces en esos casos es que la fotosíntesis esté activa para que haya
un transporte floemático más acelerado y se mueva más rápido lo que ustedes estén aplicando en forma sistémica a través de la planta. En este caso de nutrición foliar, dependiendo del nutriente, muchos ya se aprovechan en la zona en la que ingresan. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muchos ya van a ser aprovechados en esas hojas más jóvenes que estén en crecimiento. Con eso terminamos esta unidad. Y ya podemos empezar la otra. Esta parte de absorción de nutrientes, toda la parte de NERNS, cómo se sabe si uno tiene ingreso activo, pasivo, todo eso, yo lo saqué del Hopkins, pero como les decía, el libro de Ascom Vieto está prácticamente igual, solo que en castellano. Tiene toda esa explicación, si ustedes quieren entender bien por qué, cómo ingresa cada uno. Después, digamos, por lo menos una vez que lean como para entender y después pueden sacar de cualquier otro libro ese tema. Bueno. Entonces, acá terminamos esta parte. Y empezamos con esta otra. Ya que corto la... Nada, bueno, que le enganchen. No, vamos a seguir. Se queden en el mismo. Partida como clase de tal día. Bueno. Y vamos con la otra unidad. Bueno. Entonces vamos a empezar con la unidad 8 de fotosíntesis, donde tenemos, por un lado, las reacciones que dependen directamente de la luz, después la fase oscura, que se llama así porque no está directamente relacionada con la luz, pero sí indirectamente, porque vamos a ver que depende de lo que se produce en la fase lumínica. Y sobre todo lo que quiero que les quede bien claro son los factores que afectan a la fotosíntesis. Eso es lo que más les va a interesar a ustedes el día de mañana. Y los métodos de determinación que ustedes puedan encontrar. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de, es incómodo esto, de qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis se puede definir como una reacción de óxido-reducción donde la energía lumínica captada, la radiación solar que capta la hoja, la convierte en energía química. Y entonces, básicamente se podría decir que es la formación de una molécula orgánica, que es un azúcar. Vamos a ver, se forma primero un azúcar simple, pero lo que la planta después puede mover de una célula a otra va a ser la sacarosa. Pero digamos, es una ganancia de un azúcar a partir de compuestos inorgánicos muy simples, que son el dióxido de carbono y el agua, a través, digamos, aprovechando la energía, la radiación solar, que se convierte en energía química, y donde uno de los productos, entonces además del azúcar, es el oxígeno molecular que se libera. Entonces tenemos que considerar esas cosas, que tenemos como sustrato el dióxido de carbono del aire, el agua que se absorbe del suelo. En presencia de energía lumínica se producen azúcares y se liberan oxígeno. Es algo, fíjense, que digamos una de las cosas más importantes que hacen las plantas por nosotros, porque a partir de compuestos muy simples
inorgánicos pueden construir cadenas carbonadas orgánicas de las que nosotros dependemos. Nosotros los animales no podríamos existir sin la fotosíntesis. Entonces, ustedes la van a encontrar como una ecuación simplificada de todo lo que vamos a ver, que no es así simple. Que el dióxido de carbono más agua en presencia de luz y clorofila nos da una exosa y oxígeno. En muchos casos se los considera como el proceso químico, bioquímico más importante de la Tierra por algunas causas. Primero, como les decía, es el que permite sintetizar cadenas carbonadas, estructuras orgánicas a partir de compuestos inorgánicos muy simples, y es la base de la cadena alimentaria. Después todo el resto de los organismos dependemos de esa fotosíntesis porque no tenemos la capacidad de unir esos átomos de carbono del aire para hacer nuestras moléculas que integran nuestro cuerpo. Entonces dependemos de la fotosíntesis que hacen las plantas. ¿Qué otra cosa importante hacen? Que convierten la energía luminosa en energía química que está almacenada en forma de enlace. La otra cosa importante es que además del producto de la glucosa, se libera oxígeno molecular fundamental para mantener la atmósfera en los niveles de oxígeno que nosotros necesitamos. Y digamos, fíjense, el éxito de las plantas cuando empezaron a colonizar la Tierra fue tal que por el hecho de que fueron así, pudieron crecer tan rápidamente y fijar tanto dióxido de carbono de esas atmósferas primitivas, que lograron bajar los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera de hace cientos de millones de años, por la capacidad que tuvieron de fijar ese dióxido de carbono. Entonces convirtieron una atmósfera reductora en la atmósfera rica en oxígeno que tenemos ahora. Y todas las formas de energía dependientes de los combustibles fósiles que se usan ahora son, digamos, fueron moléculas que integraron, que fueron parte de plantas que crecieron hace millones de años gracias a este proceso fotosintético. Entonces también todas estas fuentes de energía como carbón, petróleo, gas natural dependieron de la fotosíntesis que se realizó hace millones de años. Y sin esa fotosíntesis no existiría la vida como la vemos ahora, porque nosotros no podemos, no estaríamos acá si no fuese por la capacidad de las plantas de hacer fotosíntesis. Entonces es algo, ¿cómo? Y no nada, porque necesitamos esas estructuras para, no podemos fotosintetizar nosotros. Entonces, digamos, tenemos estas reacciones que construyen moléculas carbonadas a través del dióxido de carbono atmosférico, pero en las plantas tenemos, nosotros eso sí compartimos, tenemos otras reacciones, otra parte del metabolismo que lo que hace es usar esas estructuras carbonadas en la forma opuesta, digamos. Entonces tenemos fotosíntesis y respiración, que son dos procesos que parecería que van en sentido contrario. La fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos y la respiración, tenemos, bueno, su fase mitocondrial, donde ocurren estas últimas reacciones. En presencia de luz tenemos fotosíntesis. La respiración ocurre durante todo el día. Eso es algo que tienen que recordar, porque a veces dicen como la fotosíntesis de día, la respiración de noche. No, la respiración está todo el día. Lo único que tiene un cierto momento es la fotosíntesis, porque depende de la luz. En la fotosíntesis ingresan, tenemos como sustrato dióxido de carbono y agua, y en la respiración glucosa y oxígeno. Mientras que los productos se invierten. En la fotosíntesis nuestros productos son glucosa y oxígeno, mientras que en la respiración son dióxido de carbono y agua. ¿De dónde
digamos, ¿dónde se saca la fuente de energía? En la fotosíntesis de la radiación solar y en la respiración de enlaces químicos. ¿Qué pasa? Que la fotosíntesis almacena energía y la respiración la libera. Pero igual, cuando veamos respiración, vamos a ver que no toda la respiración, digamos, la única función de la respiración no es solo producir ATP, sino que también los compuestos intermediarios de la respiración son muy importantes. No es necesario que todo llegue a ATP para que la planta la provee. Ah, no, pensé que ya había mucha. Está respirando. Y a la noche están solo, acá un compañero pregunta qué pasa con las plantas de interior, que uno dice que es para purificar el ambiente, para liberar oxígeno, y por la noche en realidad están liberando dióxido de carbono, pero a menos que vos tengas duermas en una pieza de 1 por 1 hermética con tu planta, digamos, no, la cantidad que liberan, vos también estás liberando dióxido de carbono todo el tiempo y no te intoxicas porque tengas plantas, digamos, la cantidad que liberen por respiración, no. Tenés 21% de oxígeno, digamos, lo que se libera de dióxido de carbono es más o menos esté en algo hermético que se te acumule, pero no te bajan, digamos. La sansevieria tiene su fotosíntesis particular. Ella, en ese caso de una planta CAM, ellas abren los estomas a la noche y ahí fijan el dióxido de carbono. Entonces, a la noche, en realidad, esa planta está fijando dióxido de carbono, durante el día tiene los estomas cerrados y aprovecha lo que fijó a la noche en esa. Las otras de interior no tienen esa fotosíntesis particular y van a liberar dióxido de carbono a la noche, pero la cantidad no es tal que altere, a menos que tengan muchísimas plantas en una atmósfera cerrada, si no, el oxígeno no se va a volver limitante para uno. Así que sigan teniendo plantas de interior. Sí. Nadie murió asfixiado por tener plantas adentro. Pero recuerden, la respiración es algo que ocurre todo el día y la fotosíntesis solo en una parte. Y eso es algo que tienen también que tener presente, porque fíjense, la planta tiene un momento determinado del día para captar dióxido de carbono, pero durante todo el día está perdiendo estructuras carbonadas por respiración. Entonces esa proporción entre fotosíntesis y respiración va a determinar cuánto crezca la planta también. Y acá tienen digamos, el resumen de esas dos fórmulas, que ustedes saben que está ultra simplificado, porque las reacciones no son así tan mágicas como se muestran en la fórmula, sino que vamos a ir desglosando cada parte y hay una gran cantidad de reacciones físicas y químicas que ocurren. Pero podríamos considerar la fotosíntesis y respiración como dos procesos inversos, y los dos son fundamentales para que la planta crezca y funcione. Si bien vamos a ver que en la fotosíntesis se forma ATP, la cantidad de ATP que se forma en ese caso no es suficiente como para abastecer todos los requerimientos energéticos de la planta, entonces depende sí o sí del ATP producido por respiración.
A los organismos los podemos clasificar en fotoautótrofos, los que aprovechan la energía lumínica para formar estas estructuras carbonadas. Hay quimioautótrofos y heterótrofos. Dentro de los fotoautótrofos tenemos obviamente a las plantas y también tenemos otros microorganismos que tienen la capacidad de aprovechar la energía lumínica para formar estas estructuras carbonadas, para fijar carbono. Mientras que los quimioautótrofos lo que hacen es aprovechar enlaces químicos de otros compuestos inorgánicos para sintetizar los compuestos que necesitan. Y dentro de los heterótrofos tenemos todos nosotros, todos los animales que aprovechamos las estructuras carbonadas hechas por otros organismos. Pero ahora nos vamos a enfocar en los fotoautótrofos, en qué hacen las plantas y cómo hacen para fijar el dióxido de carbono. Obviamente vamos a empezar hablando un poquitito de la luz para ver cómo hacen las plantas para aprovechar la luz, porque a veces uno trata de simplificarlo y bueno, uno se imagina, bueno, la hoja le llega la luz, absorbe y se hace así, pero no es mágico, sino que tenemos procesos físicos, características de la radiación que hacen que pueda ser aprovechada. ¿Cómo ocurre esto? Primero tenemos que considerar que la luz visible, la que pueden aprovechar las plantas, es una parte muy reducida de toda la radiación electromagnética que llega a la Tierra. Es un rango muy acotado de todo lo que llega, lo que en realidad pueden aprovechar las plantas. Y dentro de este espectro visible, tenemos que la luz se puede descomponer en distintos colores que están referidos a la longitud de onda que tengan y a la carga energética que tenga cada uno. Acuérdense que la luz se propaga en forma de ondas y las radiaciones electromagnéticas tienen como vibración, digamos, estas ondas en dos planos perpendiculares entre sí. Y aquí lo que podemos considerar es que la longitud de onda de esos colores de la luz está dada por la distancia que haya entre dos crestas de esas ondas en las cuales se mueve, se propaga la luz. La distancia entre las dos crestas es lo que conocemos entonces como longitud de onda y es característica para cada uno de los colores que componen la luz blanca. Ahora bien, la luz no es algo continuo, no es una onda así continua, sino que está formada por pequeños paquetitos de energía que son los fotones. Cada uno de estos fotones tiene una cantidad de energía que se llama quantum, que está, digamos que es medible y es una cantidad precisa. Entonces, no tenemos que ver a la luz ya como algo continuo, sino como todos estos paquetitos de energía que se van moviendo en forma de ondas. Entonces, esa energía está transportada en estos paquetes, son fotones y que tienen una cantidad de energía que se denomina quantum. Cuánta energía transporten esos fotones va a depender de la longitud de onda, que podemos, en general se denomina como lambda. A mayor longitud de onda tenemos menor energía. Y depende también de la frecuencia, es decir, de cuánto vibra, cuántas ondas van a tener en una determinada medida de longitud. Cuanto más vibre, más energía va a tener. Entonces, cuanto más frecuencia haya, mayor energía van a transportar esos fotones. Entonces, ¿quién va a tener más energía? Los fotones
de la luz roja o los fotones de la luz violeta? La del rojo, profe. Entonces, la luz violeta es digamos, esos fotones son los que transportan más energía. Tienen menor longitud de onda y vibran más rápido que los fotones de la luz roja, que tienen longitudes de onda más grandes y menor frecuencia. De todo este espectro, ahora ya vamos a ver lo que nos interesa más específicamente de la radiación visible para la fotosíntesis es la luz roja y la luz azul. Ya vamos a ver por qué. Entonces, de toda la energía lumínica que llegue, de toda la energía que llega al cloroplasto, solo cerca del 40% es luz visible que pueda ser aprovechada para realizar la fotosíntesis. Entonces ya, digamos, fíjense, ya de todo lo que llega es bastante poco lo que se puede aprovechar, y dentro de esa luz visible aprovechan principalmente dos longitudes de onda. Pero para que la energía pueda ser aprovechada, lo que llega en los fotones pueda ser aprovechado, tiene que haber alguna molécula dentro de la hoja que pueda absorber esa energía. Y esa absorción de energía quiere decir que la energía solar, que la luz que llega, tiene que producir algún cambio, una transferencia de electrones. Eso es lo que conocemos ahí como absorción de la energía, tiene que producir algo en ese compuesto que lo pudo absorber. Las moléculas que tienen la capacidad de absorber la energía lumínica son las que se conocen como pigmentos. Entonces, la hoja puede absorber la energía lumínica por el hecho de presentar estas moléculas, y son pigmentos que tienen la capacidad de aceptar esa energía y producir algún cambio, alguna transferencia de electrones. Si no existiesen ese tipo de moléculas, la energía solar que llega no se podría aprovechar. ¿Qué pasa cuando se absorbe luz? Esta absorción de luz de los pigmentos, que ahora ya vamos a hablar cuáles son los que tienen las hojas, pero esta absorción entonces produce una excitación de electrones, y es un proceso, imagínense, digamos, escapa en realidad nuestra imaginación, porque se produce en un femtosegundo, es decir, 10 a la menos 15 segundos. Es algo que ni podemos imaginar la velocidad con que las moléculas, con los electrones del pigmento, pueden excitarse en respuesta a la luz. Es algo físico, y esa energía del fotón que se absorbe hace que ese electrón del pigmento se eleve a un nivel de energía superior. Decimos un estado excitado. Pero ¿qué pasa? No es todo tampoco que cualquier molécula de pigmento absorbe la energía de los fotones que llegan, sino que para que un electrón pueda absorber la energía que llega de un fotón, esa energía del fotón tiene que ser suficiente para que ese electrón pase a un estado de excitación superior. Los electrones no tienen tampoco todo un rango de niveles de excitación que puedan alcanzar, sino que hay niveles discretos, hay como escalones para los electrones que puedan subir a un nivel de excitación o a otro. Son como escalones. Si la energía del fotón que llega no permite que suba al escalón siguiente, no se va a poder absorber la energía de ese fotón. Entonces, para que el pigmento aproveche la radiación solar, la energía de los fotones que llega tiene que ser suficiente para que el electrón de ese pigmento pueda pasar a un nivel superior de excitación. Son niveles discretos. Y esto es lo que Hopkins les grafica con este esquemita.
Entonces tienen un nivel basal de excitación, digamos, su electrón está en reposo. Tienen un nivel basal de energía. Si absorben, por ejemplo, luz roja o luz azul. La luz roja dijimos que tiene menor energía. Entonces, si absorbe luz roja, ese electrón puede pasar a un cierto nivel de energía. Se excita hasta un cierto nivel. La luz azul tiene más energía, entonces si absorbe luz azul puede pasar a un nivel de energía más elevado, un nivel de excitación superior. ¿Qué son estos dos niveles? S1 y S2. Reflejan niveles de excitación de los electrones, dependiendo de la energía de los fotones que absorben. Y acá sería una luz con... Esta tiene menor nivel de energía y esta mayor. Si estamos hablando de fotosíntesis y de la clorofila, que es lo que absorbe, esta correspondería a la luz roja y esta a la luz azul. Entonces tenemos un pigmento que puede captar la energía lumínica que llega, esos electrones pasan a un nivel de energía superior, pero ¿qué pasa? No pueden quedar así en estado de excitación por mucho tiempo, sino que tienden a volver al estado basal. Si no pasa otra cosa, vuelven al estado basal. Y eso también se produce en forma muy rápida. En 10 a las menos 9 segundos tienden a volver ya al estado basal. Es decir, la excitación o la vuelta al estado basal son fenómenos muy rápidos. A menos que haya, en ese estado de excitación, haya una interacción con otra molécula y pase otra cosa. Ahí vemos. Si se excita y no pasa nada, vemos las formas en que puede volver al estado basal. La más rápida que ocurre es la disipación de energía en forma de calor, que es lo que se conoce como desactivación térmica. Ese electrón que estaba excitado se desactiva. Pierde su energía en forma térmica. Es decir, libera en forma, la energía lumínica absorbida la libera en forma de calor. Eso es lo más rápido que ocurre normalmente. Otra cosa que ocurre es que ese electrón que se excitó y vuelve a un estado basal, puede al volver al estado basal emitir esa energía como un fotón. Y ese es el caso en el que tenemos el fenómeno de fluorescencia de la clorofila. Si ustedes iluminan, tienen, no me acuerdo si quedó en el trabajo práctico. ¿Sí? Sí, profe. No me acuerdo si llegó a quedar en el del año pasado, porque se había probado. Si ustedes iluminan una solución con clorofila, parte de la excitación de los electrones se va a perder en forma de calor y una parte se pierde en forma de luz. Bueno, pero ese es el basal, no sé si se llegó a poner. Parte, entonces esperen, ya volvemos a esto. Cuando se excitan las moléculas de clorofila, los electrones de la clorofila, parte se pierde en forma de calor y parte, cuando baja al estado basal, se pierde en forma de un fotón. Ese fotón es lo que hace que cuando se ilumine con luz ultravioleta, él se vea de color rojo esa solución con clorofila. ¿De dónde viene esto? De acá. Si nuestra molécula de clorofila fue iluminada con luz azul, por ejemplo, pasó a un estado de excitación, sus electrones pasaron a un estado de excitación elevado. Rápidamente se pierde en forma de calor, digamos, esa pérdida de energía es lo más rápido, normalmente ocurre en muchos casos. Parte se pierde en forma de calor y queda en este estado excitado, pero más bajo. Esta caída desde este estado intermedio de excitación hacia el estado basal corresponde a electrones que, si bien estaban excitados, no tenían el mayor nivel de excitación.
Entonces la energía de estos electrones corresponde con la de los fotones de luz roja. Entonces la luz que se emite por estos electrones que bajan al estado basal es de color rojo, porque ya la energía que tenía este electrón ya no es la energía que absorbió de color azul, parte se perdió en forma de calor, le queda menos energía. ¿Cuál es la longitud de onda con menor energía? El color rojo. Entonces los fotones que se emiten son de luz roja y se ve la clorofila de color rojo. Esta es una pérdida de energía en forma de fluorescencia. Estos mecanismos de pérdida, de disipación de la energía, vamos a ver, son importantes porque si la molécula queda en ese estado de excitación, con electrones en estado de excitación y no ocurre otra reacción, podría reaccionar con el oxígeno y se dañan las moléculas del pigmento y sería perjudicial para la planta. Entonces la disipación del exceso de energía es importante para la salud del aparato fotosintético. Sí tienen que escribir, pero sí, bien, en el trabajo está. Entonces ahí van a ver, no me acordaba si llegó a quedar o no el año pasado, una demostración de esto. Bueno, ahora ya volvemos. Digamos, estos mecanismos de disipación de energía, porque esos electrones, la molécula de clorofila con electrones excitados, van a tender a reaccionar con algo. Si no disipan la energía en forma de calor, en forma de fluorescencia, o en las otras formas que vamos a ver ahora, van a reaccionar con algún otro compuesto. Si reaccionan con el oxígeno, tenemos la fotooxidación de la molécula de clorofila, que es perjudicial, después ya no va a poder funcionar para el transporte, para captar luz y transportar electrones. Entonces, la disipación de esta energía también es importante. Entonces, teníamos que se puede perder en forma de calor, en forma de fluorescencia, o bien otra cosa que puede ocurrir que es muy importante para la fotosíntesis que vamos a ver ahora, es la transferencia de la energía a otra molécula de pigmento que se encuentra al lado. Esto se da cuando las moléculas del pigmento están una cerca de la otra, entonces se excitan los electrones de una, cuando bajan al nivel basal transfieren esa energía a la molécula siguiente. Siempre y cuando la emisión que ejerza la primer molécula sea suficiente para excitar al electrón de la que le sigue. Entonces se van pasando, van captando la energía lumínica, la van pasando de una molécula a la que le sigue. Pero para eso tienen que estar cercanas unas a otras para que sea eficiente esa transferencia de energía de una a otra molécula. Y esto es lo que se conoce como resonancia inductiva. Y la otra forma en que se disipa esta energía de excitación de los electrones es cuando vuelve al estado de triplete, que es un estado bueno, acá está ya una pregunta del cuestionario. Esperen, terminamos con el triplete y volvemos a los colores de la longitud. Que igual de eso tenemos otra diapositiva que habla de ese tema, pero ahora ya volvemos. Entonces, la otra forma es el pasaje de ese electrón a un estado de triplete, que es un estado como intermedio, más estable y que da tiempo para que ocurra una reacción química. Este estado es el que podría ser peligroso porque queda el electrón excitado por más tiempo y puede reaccionar con el oxígeno, dando lugar a la fotooxidación del pigmento. Ese pigmento, esa molécula de clorofila ya oxidada, no va a poder seguir conduciendo electrones y entonces no va, ese fotosistema, ese cloroplasto, si queremos decir, esa hoja, va a dejar de ser eficiente fotosintéticamente. Vamos a contestar entonces
la pregunta de la compañera, aunque algunos tengan que hacer el cuestionario ahora. Fíjense, ¿por qué? Y me disculpa, me viene al pelo esta diapositiva, donde tenemos el espectro de acción y espectro de absorción. ¿Qué son estos? Cuando se quería establecer si la fotosíntesis dependía efectivamente de la absorción de luz de la clorofila, lo que se hizo fue medir en qué longitudes de onda la fotosíntesis era más eficiente y se vio que hay una mayor intensidad de fotosíntesis cuando las hojas se iluminan con luz azul o con luz roja. Y después se midió también la absorción de energía lumínica, ya separando, extrayendo la clorofila de las hojas y tratándola en forma separada. Y se vio que la clorofila de por sí tiene una mayor absorción en el azul y en el rojo, con respecto a las otras longitudes de onda. Así se pudo establecer que la eficiencia de fotosíntesis está directamente relacionada con la capacidad de la clorofila de absorber luz. La compañera acá preguntaba por qué la luz roja no es menos eficiente que la verde. Porque la luz roja tiene menos energía, pero es justamente una de las longitudes de onda en las que la clorofila puede absorber energía lumínica. Puede absorber principalmente la luz azul y la luz roja, son las que le permiten excitar a sus electrones e iniciar toda la transferencia que ya vamos a ver más adelante. El color verde es un color que la clorofila no puede absorber directamente. Entonces es el menos eficiente y es por eso que vemos las hojas de color verde. Recuerden, nosotros vemos los objetos del color que no absorben. Entonces, si yo veo una hoja verde, es porque no está aprovechando la luz verde. Si veo una hoja de color amarillo, es porque no está aprovechando, no está absorbiendo la luz amarilla. Si veo, no sé, acá estoy viendo este gráfico en color celeste y es porque nos está absorbiendo ese color celeste. Nosotros vemos lo que reflejan, lo que no aprovechan los objetos. Por eso el color verde es el menos eficiente, no activa a la clorofila y la planta no puede aprovechar esa longitud de onda si dependiese solamente de la clorofila. Y es por eso cuando ustedes tienen que hacer después experimentos, por ejemplo, en laboratorio, a veces uno quiere medir cosas que ocurren a la noche, pues la planta tienen ritmos circadianos, se llama, son cosas que ocurren con una frecuencia similar todos los días, como por ejemplo la apertura de estoma, todas las mañanas se abre, todas las tardes se cierra. Hay otras cosas en las plantas, síntesis de compuestos, síntesis de hormonas, que ocurren con ciertos ritmos diarios. Y si yo quiero ir a sacar muestras, por ejemplo, ir a medir algo a la noche, si yo prendo la luz, estoy haciendo que se abran los estomas, estoy activando la planta y yo no quiero alterar eso. Entonces, en esos casos lo que se hace es iluminar con luz verde, porque la hoja no va a percibir esa luz y yo sí puedo ver, puedo hacer lo que tengo que hacer sin alterar el ritmo normal de la planta. La luz ultravioleta, ahora vamos a ver, la luz ultravioleta en altas intensidades puede producir mutaciones, puede producir daños en algunos pigmentos y vamos a ver que las plantas tienen también compuestos que funcionan como pantallas protegiendo de la luz ultravioleta. Ahora ya vemos todos estos. Descanso 5 minutos. Mi garganta 9:20, seguimos. Y vamos a ver los pigmentos que participan directamente en la fotosíntesis, ¿está? Les dejo con esto.
esta radiación fotosintéticamente activa, es decir, este espectro visible, estas longitudes de onda que se pueden aprovechar, ¿cómo las medimos a la intensidad? La medimos en moles de fotones, acuérdense porque son los paquetitos en los que llega la energía, fotones por metro cuadrado por segundo. Vienen instrumentos que permiten realizar directamente las mediciones en estas unidades. ¿Está? Seguimos entonces en 5 minutitos. Y vamos a poner en pausa entonces y vamos a seguir. Con nuestra hermosa fotosíntesis y vamos a ver ahora cuáles son los pigmentos que permiten que la fotosíntesis sea posible, porque no es solo la clorofila. Entonces vamos a ver los pigmentos involucrados. Obviamente empezamos viendo las clorofilas, que son las principales en las plantas superiores, responsables de la captación de energía lumínica. La estructura básica sería una porfirina y un fitol. Y la porfirina tenemos 4 núcleos pirrólicos que están unidos a un átomo de magnesio. Ahí ya tienen necesidad de nitrógeno, necesidad de magnesio como nutrientes esenciales, ¿no? También para formar la clorofila. Sí. Son esas partes de la molécula de clorofila. Sí, el núcleo de magnesio que está quelado ahí en el centro, se pierde, es reemplazado por un protón. Tenemos el origen de la feofitina, que vamos a ver que es otro de los compuestos que participa en la fase lumínica de la fotosíntesis. Es decir, otro compuesto muy parecido. Hay 4 tipos de clorofila, pero la A y la B son las más abundantes en las plantas superiores. Acá tienen la estructura de la clorofila, los núcleos pirrólicos que están quelados con el átomo de magnesio y el fitol. Esta es la estructura de la clorofila A, y fíjense, solo este reemplazo de este radical acá hace que ya se convierta en clorofila B y varíe un poquito el rango de absorción de la clorofila. También está en el rojo y en el azul, pero un poquito corrido con respecto a la clorofila A. Entonces, pequeñas variaciones de la molécula tienen una gran importancia. Fíjense, clorofila A y clorofila B. Las dos están en zonas similares del rojo y el azul, pero hay un cierto corrimiento de la clorofila B por el simple reemplazo de ese radical. ¿Qué ventaja tiene esto? Que como las plantas tienen principalmente clorofila A, pero también tienen clorofila B, la hoja pueda aprovechar no solo este pico, esta longitud de onda, sino que también puede aprovechar esta otra parte. Entonces amplía las longitudes de onda que puede aprovechar la hoja para realizar fotosíntesis. No es tan limitado al simple pico de la clorofila A, sino que también puede aprovechar longitudes de onda, en este caso en la clorofila B, ligeramente más cortas que más cortas acá y un poquito más largas acá. Entonces, no solo aprovecha esto, sino también aprovecha un poquito más. Pero no está solo presente la clorofila en las hojas, sino también tenemos otros compuestos como los carotenoides que también amplían todavía un poco más el espectro de longitudes de onda que se pueden absorber. Entonces, no solo la planta depende de esta absorción de la clorofila, sino de todo, puede aprovechar todo este rango de longitudes de onda que pueden ser aprovechados. Puede aprovechar todo. Fíjense, el verde
no es un color que se puede aprovechar con los pigmentos que están presentes en la hoja, entonces no es una longitud de onda que sea utilizable para hacer fotosíntesis. Sí, todas las longitudes de onda que pueden ser absorbidas por las clorofilas y carotenoides. El verde no hay pigmentos que aprovechen, entonces no es una longitud de onda que se use para fotosíntesis. Sí. Sí, absorción de luz. ¿Cuánta luz absorbe en cada longitud de onda? En esta absorbe mucho, por ejemplo, la clorofila absorbe mucho. En el azul no absorbe casi nada, en el rojo, amarillo, naranja, sí me absorbe ya en el, no sé qué estoy diciendo en los colores. No absorbe nada en el verde, amarillo, naranja, empieza ya a absorber sí en el rojo. La clorofila B tiene un poquito corridos sus picos, pero también, digamos, en general se considera que si vos iluminás con luz roja y azul, vos tenés cubiertos los requerimientos de las clorofilas, digamos, están funcionando bien. Los carotenoides también están presentes en las hojas, solo que el color verde de la clorofila los cubre un poco, pero también están presentes y amplían, pueden absorber en otras longitudes de onda donde la clorofila ya no absorbe. Son amarillos, anaranjados. Pero tampoco tienen una buena absorción en la... No absorben en estos colores porque los ve amarillos. Ya sabía que me iba a hacer una pregunta de la hoja morada. En las hojas que ven, si es la tonalidad más violácea, ¿sí? En general lo que pueden estar teniendo son otros compuestos que son antocianinas, que le dan ese color púrpura violáceo. Y digamos, a veces se enmascara el color de la clorofila que puede estar presente. Cuando están presentes los antocianinas y clorofilas, ustedes ven las hojas de color verde muy oscuro. Y por ejemplo, en algunos frutos, hay unos frutos de tomate que, bueno, los llaman como negros, porque están acumulando, mantienen todavía la clorofila, ya sintetizan antocianos, y cuando se juntan esos dos colores, se ve un color muy oscuro porque absorben en varios rangos de longitudes de onda, entonces ven un color muy oscuro. En las hojas violáceas pueden tener todavía un cierto contenido de clorofila, pero el color violeta a veces enmascara cuando está el contenido de otro pigmento que se enmascara. Igual existen, bueno, regiones a veces en algunas hojas que tienen muy escasos cloroplastos y esa parte de la hoja puede aprovechar menos capta menos energía lumínica. Igual ahora vemos cómo se hace más eficiente la captación de la energía que llega. Todo esto es la luz visible, que nosotros la vemos como luz blanca porque están todos los colores juntos. Esto es lo que nosotros podemos ver y que nos permite detectar el mundo que tenemos alrededor. Que es muy chiquito con respecto a todas las radiaciones que llegan a la Tierra. Ay, no sé cuándo me aparece. Ahí. Entonces, decíamos que de nuestra luz blanca, de la luz solar que llega, las plantas absorben en varias longitudes de onda gracias a las clorofilas y a otros pigmentos accesorios, pero lo que no aprovechan casi nada es el color verde. Entonces vemos las hojas de ese color.
La clorofila es insoluble en agua, entonces es un pigmento que se va a encontrar en los estratos lipídicos de las membranas. De los cloroplastos las vamos a encontrar en todas las membranas de los tilacoides, en general asociada con proteínas que hacen que la absorción y transferencia de energía sea más eficiente. Tenemos también otros pigmentos, sobre todo encontramos estos en las algas, que son las ficobilinas. Y también tienen 4 pirroles, pero son de cadena abierta, ya no están unidos como en la molécula de clorofila. De estos grupos de ficobilinas, digamos, hay 4, 3 son, participan en la fotosíntesis y el otro cumple otra función muy importante que ya vamos a ver. De estos 3 fotosintéticos tenemos, por ejemplo, la ficoeritrina, que es un pigmento, está presente en algunas algas, y tiene la capacidad de absorber en el color verde. Entonces aprovecha justo la longitud de onda que la clorofila no puede utilizar. Y es lo que hace que en muchas algas, como en algunas algas rojas, que tienen esta ficoeritrina, se aproveche, tienen este pico que absorben el color verde, y en general cuando las ven en su ambiente son de color muy oscuro porque absorben en casi todas las longitudes de onda. Al tener clorofila más algo que absorbe en el verde, es muy poca la luz que reflejan. Entonces se ven de color muy oscuro. Ay. Y ese otro grupo de ficobilinas que no participa en la fotosíntesis, cumple otra función muy importante que vamos a mencionar después más adelante, no está así como tal por ahora en el programa, pero ya va a aparecer. Lo vemos cuando veamos germinación de semillas, por ejemplo, y en floración, y es el fitocromo. El fitocromo es una ficobiliproteína, digamos, es un pariente de otras moléculas que pueden absorber la luz en las algas. Y lo que hace este fitocromo es que también, si bien no es un pigmento fotosintético, no participa en la fotosíntesis, sí participa en la percepción de la luz por parte de las plantas. Y tiene la característica que puede convertirse entre 2 formas, la forma R o roja y la FR o rojo lejano. Se puede convertir entre esas 2 formas de molécula de acuerdo a la luz que incide. Entonces, si le llega luz solar, la luz solar, uno de los componentes es la luz roja. Este fitocromo absorbe esa luz roja y se convierte en la forma FR. Eso le está dando información a la planta de que le está llegando luz solar, cuando el fitocromo pasa a esa otra forma. Si en cambio incide luz en el rojo lejano o no incide luz, este fitocromo pasa a la forma R, que es la forma inactiva, digamos. Y eso le está dando información a esa planta o a esa semilla de que o está en la sombra, de que no hay luz o está bajo tierra. Y es, digamos, entonces una molécula que le permite dar información ambiental a la planta. ¿Para qué le va a servir? Por ejemplo, a una semilla le va a indicar si está en la superficie, es decir, en algunos casos va a desencadenar la germinación o no. Le está dando información a esa semilla o esa plántula si está creciendo bajo la sombra de otra planta, que entonces le va a llegar la luz enriquecida en el rojo lejano, y va a desencadenar respuestas en esa planta para escapar a la sombra, por ejemplo. Entonces, es una molécula parecida a los pigmentos, pero que cumple otra función en respuestas a la luz. Cuando hablamos de rojo lejano sería la mayor longitud de onda y menos energía. Es cercano al rojo, pero un poco más larga la longitud.
Y después entonces tenemos los otros pigmentos, estos accesorios, que también están además de la clorofila en las plantas superiores, que son los carotenoides. Ay, no sé. Que son pigmentos entre amarillo, anaranjado, dependiendo del carotenoide que estemos considerando. Derivan del isopreno, también son liposolubles, entonces van a estar en las membranas de cloroplasto o cromoplasto, y pueden ser carotenos, que son en general de color más anaranjado, como el de la zanahoria, licopeno, que es el que se encuentra en el tomate, o xantófilas, que son de color amarillo. Que además de captar energía, esa capacidad de absorber energía lumínica, la ventaja que tiene la presencia de carotenoides, y es muy importante para el funcionamiento del aparato fotosintético, es que pueden asociarse con esa clorofila excitada en estado de triplete y con los radicales de oxígeno libre que puede haber en las hojas. Como se asocian con eso, digamos, captan la energía de eso y evitan que reaccione la clorofila excitada en ese estado de triplete que era el que podía dañar con el oxígeno, y mantienen la estabilidad de esos fotosistemas. Entonces son compuestos, funcionan como pigmentos, captan la energía lumínica, pero también cumplen esa función de proteger a la molécula de clorofila de la fotooxidación. Entonces, el contenido de carotenoides en una hoja también les puede indicar si está bien, si está sana fotosintéticamente, si va a estar funcionando bien. Por lo menos si tiene la capacidad de apagar, digamos, de desactivar esos estados excitados que podrían causar reacciones indeseadas. Y también tenemos los flavonoides, que ahí están las antocianinas, que son esos pigmentos, moléculas que le dan color violáceo a flores, frutos, a las hojas, se pueden encontrar también en los tallos. Y lo que hacen es absorber radiación ultravioleta, funcionando como una pantalla solar, protegiendo no solo la clorofila, sino también protegiendo a las células de los efectos de la radiación. La radiación ultravioleta es, digamos, cuando es intensa, es un factor de estrés para la planta que puede causar respuestas de defensa. Está entonces no solo las clorofilas, si hablamos solo de plantas superiores, tenemos no solo las clorofilas, sino que también están presentes los carotenoides para captar energía y proteger parte de la clorofila, y también tenemos las antocianinas, que van a estar funcionando como una pantalla, no captan la energía así, pero funcionan como una pantalla solar para proteger a los fotosistemas. En las algas encontramos todas esas ficobiliproteínas. Una de ellas es el fitocromo, que encontramos en plantas superiores, que no cumple función fotosintética, pero que sí da información referida a la presencia o no de luz y a la calidad de luz para que las plantas respondan al ambiente. Y ahora entramos brevemente, vamos a terminar esto en la clase que viene, pero vamos a empezar a ver las reacciones de la fase lumínica. Porque tienen, bueno, se agrupan en distintos tipos de radiación ultravioleta A y B principalmente, y hay, hace muchos años se sacó la fotomorfogénesis del programa cuando tuvieron que ajustar a menores tiempos, pero hay distintos fotorreceptores para distintas longitudes de onda. Entonces, tienen distintas moléculas que van a captar. Por ejemplo, tenemos la del fitocromo para la luz, luz roja o rojo lejano, tenemos criptocromos para luz azul, y tenemos otras moléculas específicas para captar la radiación, las radiaciones ultravioletas que varían ligeramente en su longitud de onda.
transformación ahora tenemos la primera fase de, digamos, a la fotosíntesis siempre tradicionalmente se la vio como fase lumínica y fase oscura. Vamos a ver la primera fase que aprovecha directamente la energía lumínica, pero recuerden que también la fase oscura depende de lo que se produce en la fase lumínica. Entonces, si no está presente la lumínica, no puede ocurrir la fase oscura. Esta fase lumínica depende de la captación de energía por parte de las plantas. El órgano por excelencia que evolucionó para captar radiación solar son las hojas. En el caso, tenemos una gran variabilidad en formas y tamaños de hojas en las plantas, pero también tenemos casos en los que las hojas se pueden transformar adaptándose al ambiente, y en ese caso es otro el órgano que toma la función de fotosintetizar, como en el ejemplo de los cactus, donde tenemos los tallos que realizan fotosíntesis. Tenemos también hojas que son adaptadas a captación de nutrientes, si queremos llamarle, en el caso de plantas carnívoras, donde cumplen una función muy específica. Pero todos coinciden estos órganos que captan energía lumínica en que son de color verde. Entonces, para favorecer al máximo la captación de energía lumínica, tenemos que considerar la superficie de las hojas, el área foliar, cómo van a estar dispuestas a lo largo del tallo para no hacerse sombra unas a otras, y el ángulo de inserción, que también va a determinar el ángulo con el que lleguen los rayos solares que puedan ser captados. Todo esto va a tener un impacto sobre cómo llegan cuánta radiación solar se puedan captar. La anatomía de las hojas también es tal que maximice la captación de energía lumínica. Cuando nosotros veíamos, digamos, cómo la planta se protegía de la deshidratación, habíamos visto que en general los estomas se encuentran en mayor número en la cara abaxial, donde no incide directamente la radiación solar. En correspondencia tenemos zonas con células que dejan más espacios intercelulares, y recién en contacto con la epidermis adaxial tenemos el parénquima empalizado. Acá la cuestión que tenemos que ver es cómo la planta aprovecha la energía lumínica, y es precisamente porque estas células que principalmente captan la luz se encuentran en contacto, digamos, o en proximidad de la epidermis adaxial. Entonces, la zona, los estomas de abajo, del lado de abajo, nos evitan que haya transpiración excesiva. Las células que van a realizar principalmente fotosíntesis, que van a captar la luz, se van a encontrar cerca de la epidermis superior para favorecer esa captación, estar lo más cerca posible de la radiación que llega. Recuerden que van a tener, eso repasen de morfología, una diferencia, alguna anatomía muy particular en algunas plantas C4, donde tengan un tipo particular de fotosíntesis. Entonces, en ese parénquima empalizada nosotros tenemos el mayor número de cloroplastos de las células de la hoja, porque es la zona donde se recibe, donde llega la mayor intensidad de radiación fotosintéticamente activa, que lo van a conocer como PAR por las siglas en inglés. Ahora, es radiación fotosintéticamente activa, de photosynthetically active radiation. Viene del inglés, que normalmente se encuentra radiación PAR, se suele hablar. Pero es tan, digamos, tan perfecto lo que lograron hacer las plantas para aprovechar la luz, que podemos ver
otras características de esa anatomía que hacen que sea eficiente. Uno de ellos se conoce como efecto tamiz y que hace que nosotros podemos tener algunos fotones que ya sean captados por la clorofila de algunos cloroplastos que se encuentren en proximidad de la epidermis. Pero otros fotones por ahí atraviesan, no son justo esos fotones captados por los cloroplastos de las células que se ocupan en el estrato superior y pueden ser o aprovechados por los cloroplastos del parénquima esponjoso que se encuentra por abajo, que son menos pero están, o bien puede salir de la hoja, cierto, algunos fotones salen, alguna parte de la radiación sale, pero va a ser aprovechado por las hojas que se encuentren por debajo. Eso es lo que en algunos libros les habla como un efecto tamiz. Se tamiza, un poco ya queda retenido arriba, pero otro poco puede ser aprovechado por células que están por debajo o por hojas que están debajo de esa otra. Y lo otro que es muy interesante también es que la convexidad que se encuentra en algunas células epidérmicas, que son ligeramente convexas, hacen que funcionen como una lente. Entonces esto funciona como una lupa, como una lente que dispersa la luz que incide y hace que pueda ser aprovechada por los cloroplastos que se encuentran dispuestos en la zona cercana a las paredes de las células del parénquima encefalizado. Acuérdense que casi todo el contenido de una célula adulta, una gran parte del volumen celular está ocupado por la vacuola. Eso es algo grande. Entonces, en general los orgánulos, el resto, los encuentran en zonas muy cercanas a la pared. El hecho de que funcione esto como una lente hace que se disperse la luz y que llegue a todos estos cloroplastos que están en zonas cercanas a las paredes, apretados contra las paredes celulares de esas células del parénquima empalizado, y puedan ser ya absorbidos ahí. Otra cosa que puede ocurrir es que se produzca una reflexión, porque el índice de refracción no es lo mismo para las células que para los espacios intercelulares. Entonces se produce una refracción o puede haber en esa interfase entre célula y espacio intercelular, puede haber una reflexión de los rayos que los desvían y hacen el hecho de que no sigan su línea recta, hacen que sean aprovechados por una gran cantidad de células y por gran cantidad de cloroplastos que están en zonas cercanas a las paredes de esas células. Entonces, toda esta dispersión que hay de la luz hace que la mayor cantidad de fotones sean captados por los cloroplastos de esas células sobre las que está incidiendo la radiación. Pues si no pasaría todo esto de largo y solo aprovecharían si yo tuviese cloroplastos acá. Si los rayos no se desviasen, imagínense, vendrían derechitos acá y yo solo puedo aprovechar lo que esté en esta zona. En cambio, el hecho de que se disperse hace que llegue a todos los cloroplastos de esas células, o en forma directa, o por refracción, por reflexión, y que vaya llegando a que sea aprovechada por todos. Entonces se capta la mayor cantidad de energía lumínica posible. Lo que no capte esta hoja lo va a aprovechar la hoja que se encuentre por debajo. Entonces esto es simplemente un repasito, ustedes esto están sabiendo. Estos saben de morfología, pero tenemos las células del mesófilo, que son muy ricas en cloroplastos. Los cloroplastos tienen una doble membrana. Y dentro de los cloroplastos tenemos otro sistema de membranas como sacos apoyados unos sobre otros, que son los tilacoides. La superposición de estos tilacoides forma estas granas que son
estas filas de tilacoides y están bañados por el estroma que se encuentra dentro del cloroplasto. ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? De esas dobles membranas, la interna es la que más control ejerce, la que tiene permeabilidad más selectiva, regulando lo que vaya a ingresar al cloroplasto. El estroma, que es este, digamos, líquido muy rico en proteínas, donde van a ocurrir todas las reacciones de la fase oscura, pero la captación de luz se da en las membranas de los tilacoides. Y de los tilacoides no solo nos interesan las membranas donde tenemos estos pigmentos y donde vamos a tener todos los componentes de la fase lumínica, sino que nos interesa también el hecho de que sea como un saco que tiene un lumen, que tiene una cavidad interna. Porque esa cavidad es donde vamos a ver que se bombean los protones que van a permitir después la síntesis de ATP. Entonces, toda esta estructura así es la que permite que ocurra la fotosíntesis. Y ya vamos a ver por qué. Porque, por una parte, el hecho de que los pigmentos no estén libres, imagínense si la clorofila estuviese nadando libremente en el estroma. Nosotros hablamos que para que haya transferencia de energía, hay una molécula de clorofila capta un fotón, otra capta otro fotón. ¿Y cómo se pasan, cómo convergen toda esa energía hacia un punto para que se produzca el transporte de electrones? Cada una quedaría excitada ahí y sería algo fortuito, liberado al azar, que justo encuentren otro componente del transporte de electrones que justo se encuentren con una molécula de feofitina para pasarle el electrón. Sería algo altamente ineficiente. Entonces, el hecho de que la clorofila se encuentre en las membranas de los tilacoides asociada con proteínas hace que tengan una estructura como más regular, que esas moléculas estén cerca unas de otras para que pueda ocurrir eficientemente el paso de energía de una a otra. Por eso casi no hay clorofila libre en el estroma. Está en las membranas de los tilacoides, que es la que va a permitir que ocurra la fotosíntesis. Si no, no se podría producir esa resonancia inductiva, ese pasaje de energía de una a otra, no, porque estarían todas separadas. Entonces, esto es importante, esa estructura, que tengan los pigmentos en las membranas y que esas membranas encierren ese lumen, esa cavidad, porque ya vamos a ir viendo, es allí donde se acumulan los protones que van a permitir la síntesis de ATP en la fotosíntesis. En el lumen se acumulan los protones. Y después cuando se acumula tanta cantidad que tienden a fluir hacia afuera, hacia el estroma, y al pasar lo hacen por ATP sintasas que sintetizan el ATP gracias a esa energía química, digamos, de los protones. ¿Está? Esto igual ya lo vemos ahora más adelante. Pero entonces esa estructura del cloroplasto es la que hace que sea eficiente para captar la luz en los tilacoides, que haya un lumen, porque si estos protones que hacen libres no se podría aprovechar para la síntesis de ATP. Entonces toda esa estructura que tiene un cloroplasto es la más eficiente para que ocurra la fotosíntesis. Este proceso de fotofosforilación. Entonces, vamos a empezar con esta parte de transformación de energía lumínica en energía química. Empezamos hoy y en la clase que viene terminamos. Unos minutos. Lo principal que ustedes no se tienen que olvidar, sin lo cual no van a pasar la materia, es saber que en la fase lumínica lo que se produce, lo que necesitan es obtener NAD-fosfato reducido, que es el poder reductor, y ATP. ¿Por qué tienen que acordarse eso? Porque es lo que van a necesitar después en la fase oscura para fijar el dióxido de carbono. Entonces, es lo que se produce en todo este transporte de electrones, se transportan los electrones que vamos a ver para formar el NAD-fosfato reducido. Y los protones que se bombean al lumen para producción de ATP. Esa es la finalidad de esta fase lumínica.
No. Esta síntesis de NAD-fosfato se da gracias al transporte de electrones, que acá está muy simplificado, para mostrar que tienen principalmente tres componentes. Dos fotosistemas, que son los que van a captar, digamos, que van a aprovechar esa energía lumínica para excitar electrones, y un compuesto proteico intermedio, que es el citocromo B6F. El transporte de electrones se da a través de los fotosistemas y de este citocromo B6F para llegar hasta el NAD-fosfato, que se va a reducir. Van a ver que el primer fotosistema del que hablemos se llama fotosistema 2, simplemente porque se descubrió el otro primero y le pusieron 1. Pero con el que vamos a iniciar el transporte de electrones es el fotosistema 2. Pero es solamente el nombre, hace relación solo al momento en el que se descubrió, no en el orden en que aparece. Estos fotosistemas están formados por pigmentos y proteínas. Y de estos pigmentos que constituyen el fotosistema, van a estar funcionando como antenas. Y hablamos de antenas porque son todos pigmentos que están en la membrana, en cercanía unos con otros, en estrecho contacto, de modo tal que van captando la energía luminosa, van absorbiendo fotones, excitan a sus electrones, y cuando vuelve al estado basal, van pasando la energía a las moléculas que se encuentran en estrecho contacto. Y así van concentrando, funcionan como una antena de concentración de energía. Todos van captando energía lumínica que la van dirigiendo hacia el centro de reacción de ese fotosistema. ¿Qué es el centro de reacción? Es la región donde se va a producir esa pérdida del electrón, esa reacción redox, esa oxidación de la molécula de clorofila para iniciar el transporte de electrones. Tenemos el centro de reacción del fotosistema 1, que se llama P700, porque absorbe luz a 700 nanómetros, entonces de ahí el nombre, y es un dímero de clorofila A. Es decir, el centro de reacción son nada más que dos moléculas de clorofila A que van a recibir tanta energía de todas las otras moléculas de clorofila que están cercanas, de forma tal de excitar sus electrones a un nivel tal que lo pierden y lo pasan a otra molécula que va a aceptar el electrón. Mientras que en el fotosistema 2, el centro de reacción se llama P680 porque la absorción se produce principalmente a 680 nanómetros, es decir, un poquito menos que en el anterior. Y también es un dímero de clorofila A. Dos moléculas de clorofila A están en este centro de reacción, hacia el que se conduce toda la energía lumínica que es captada. Como se necesita mucha energía, existen también otras estructuras que se llaman complejos colectores de luz. Tenemos el 1 y el 2, que también son moléculas de pigmentos que van conduciendo la energía, absorbiendo y conduciendo energía lumínica hacia ese centro de reacción. El complejo 1 es un poco más chico y tiene una proporción de clorofila A respecto de la B igual a 4, es decir, tiene más clorofila A que B. Mientras que el complejo colector de energía 2 tiene una proporción más similar entre clorofila A y B. Son nada más que como accesorios para captar más energía lumínica. Tienen clorofila, moléculas están cercanas una a otra, entonces captan la energía y la van conduciendo hacia el centro de reacción. El centro de reacción tiene que recibir suficiente energía para llegar a perder ese electrón, a oxidarse e iniciar el transporte de electrones. Y esto tiene que estar ocurriendo, no es que pasa una, se va, espera que llegue otro fotón, es algo que tiene que ocurrir rápidamente para que se produzca una cantidad de poder reductor y de ATP suficiente para fijar el dióxido de carbono constantemente. Entonces, mientras en este centro de reacción se excita
el electrón, ya están llegando la energía de otros fotones para que siga ocurriendo esa reacción. Es así entonces que tenemos, ahora le complicamos un poquito más a nuestro esquema, tenemos nuestro fotosistema 2 con su complejo colector de luz, con digamos, estos pigmentos ahí que están captando y transfiriendo mucha energía, y lo mismo tenemos en el fotosistema 1. Pero imaginémonos entonces qué está pasando. Tenemos uno de los fotosistemas acá con nuestro centro de reacción, que es un dímero de clorofila A. Le está llegando muchísima energía lumínica. Esa energía se transfiere de una molécula a otra hasta que la cantidad de energía es tal que estas moléculas de clorofila pierden el electrón. Ese electrón que se excita, si vuelve a esas moléculas, no hay transporte de electrones y no llegamos al NAD-fosfato reducido. Entonces lo que se necesita es otra molécula que acepte ese electrón y lo transfiera rápidamente. Es decir, necesitamos un aceptor de electrones. Ese aceptor de electrones es, el primero, la geofitina, que se acuerdan, es una molécula muy parecida a la clorofila, sino no tiene el magnesio central. Y es la primera que va a aceptar el electrón que viene de ese fotosistema. Ahora bien, acá tenemos en nuestra transferencia de electrones algunas cuestiones que tenemos que ir considerando, que ahora vamos a ir viendo, que en todo este transporte de electrones, recuerden que siempre se están bombeando protones hacia el lumen para la síntesis de ATP, y que vamos a tener, recuerden, siempre esa transferencia de electrones, el objetivo final es la formación de NAD-fosfato reducido. Ahora bien, para que todo esto ocurra eficientemente, así como tenemos nuestros pigmentos, dijimos teníamos en la membrana para que estén en contacto unos con otros, también los componentes del fotosistema, de los fotosistemas, del citocromo SGF, todo el transporte de electrones, tienen una ubicación dentro de los granos de tilacoides. Entonces, los fotosistemas 2, que son los primeros que inician el transporte de electrones, en general se encuentran, son los cuadraditos verdes, y se encuentran en las zonas de los tilacoides donde están apilados unos con otros, en estrecho contacto unos con otros. ¿Por qué? Porque ahí es donde esa captación de energía lumínica inicia todo el transporte de electrones, pero son los que van a mandar, o responsables, digamos, de que se bombeen protones al lumen de los tilacoides. Entonces nos van a quedar protones en el lumen de los tilacoides. Mientras que el fotosistema 1 se encuentra en las regiones de tilacoides que están ya más en contacto con el estroma, más externas. ¿Por qué? Porque después de ese fotosistema 1 vamos a tener ese NAD-fosfato reducido y el ATP que se liberan al estroma, donde van a ser aprovechados por la fase oscura. Entonces cada uno está en una posición tal como para que cumpla al máximo su función. El fotosistema 2 no le queda otra que mandar al lumen, los protones al lumen de los tilacoides, porque está en una zona compresa, los manda al lumen. Y el fotosistema 1 manda sus productos al estroma, donde van a ser aprovechados en la fase oscura. Entonces cada componente está también dentro del tilacoide en una posición tal que haga más eficiente ese transporte de electrones para llegar a NAD-fosfato reducido y para la formación, el bombeo de protones para formación de ATP. Y esto es lo que se conoce como esquema Z, que resume ese transporte, es un esquema que resume el transporte de electrones mencionando solo los principales componentes. No sé ni si inicio acá. Tengo una reunión a las 11 y se nos llega. Esperen, vemos, a ver. Vamos a llegar hasta
un poquitito allá y dejamos, y entonces retomamos con esto en la clase que viene, que tienen que estar bien fresquitos. Entonces, ¿de dónde se inicia nuestro transporte de electrones? Vamos a iniciar en el fotosistema 2, que es el que va a captar. Nuestro centro de reacción va a captar la longitud de onda en 680 nanómetros, le llega toda esa energía que hace que pierda, pase a un estado de excitación, ese electrón se pierde, se transfiere a la feofitina y nuestra molécula de clorofila queda en un estado oxidado. La molécula recibe tanta energía que pierde su electrón, lo pasa a otra y queda en un estado oxidado. ¿Qué le pasaría a una molécula de clorofila que pierde su electrón? Fíjense, entonces tenemos las moléculas de otros pigmentos que están llegando ahí, tenemos nuestro centro de reacción, le llega tanta energía que pierde su electrón, lo pasa a otra molécula. Nuestra molécula de clorofila queda en un estado oxidado, no tiene más electrones para seguir pasando. Una molécula de clorofila en ese estado, en el estado oxidado, ya no transporta electrones, ya se dio, no puede seguir con esa cadena de transporte de electrones. Entonces, para que continúe necesita tomar el electrón de algún otro compuesto. Para volver a su estado basal, tener el electrón que por la energía lumínica pueda ser excitado nuevamente y pasado de nuevo a la cadena de transporte de electrones. ¿Cómo recupera la molécula de clorofila el electrón que perdió? ¿De dónde lo recupera? En última medida lo va a recuperar del agua, por la ruptura de la molécula de agua. En ese proceso participan, tenemos otro complejo que es en realidad el primero que va a ceder sus electrones a la molécula de clorofila para que vuelva a su estado basal y para que recupere el electrón que perdió y pueda seguir transportándolo. Y el primer compuesto es, digamos, el primero que cede su electrón a la molécula de clorofila es un complejo de manganeso que ya vamos a ver más adelante. Bueno, acá lo vemos ahora. Y termino con eso, los libero. Es un complejo que se llama complejo emisor de oxígeno. Está formado por 4 átomos de manganeso y de ahí recuerden la importancia del manganeso como nutriente esencial, micronutriente, pero es fundamental. El manganeso está en ese grupo de nutrientes que pueden cambiar su estado de oxidación y tiene la facilidad de ceder electrones oxidándose. Entonces, cuando nuestra molécula de clorofila recibió la energía de toda esa antena que le manda muchísima energía lumínica, capta ese electrón, la energía, la molécula de clorofila, el centro de reacción, pierde su electrón, queda oxidada, tiene que recuperar electrones rápidamente para poder seguir conduciendo, para seguir aprovechando la energía lumínica que le llega y seguir mandando electrones a toda la cadena. ¿De dónde recupera entonces? De este clúster de manganeso, de 4 iones de manganeso que ceden, se van oxidando, cediendo electrones a la clorofila. Cuando llega a acumular 4 cargas positivas, ese complejo de manganeso recupera sus electrones. ¿De dónde los recupera? De la molécula de agua. Se oxida, entonces nuestro oxígeno ahí que tenía carga -2, pasa a oxígeno molecular que se libera. Por cada 2 moléculas de agua yo tengo mi oxígeno molecular que se libera y es ese producto de la fotosíntesis. ¿Qué otra cosa se genera? De la molécula de agua que se rompe, el oxígeno cede sus electrones, que recupera el manganeso se los pasa a la clorofila, pero tenemos otro subproducto que son esos protones que formaban parte del agua. Esos protones nos van a quedar en el lumen del tilacoide
y son los que en parte, junto con otros, se van a aprovechar para sintetizar ATP. Entonces todo se aprovecha. Menos ese oxígeno molecular que se libera lo aprovechamos nosotros. ¿Está? Entonces esto ocurre para que la molécula de clorofila, el centro de reacción que recibe tanta energía lumínica, cede su electrón, pueda recuperarlo rápidamente para seguir transportando. Si queda oxidada, no transporta más. Entonces tiene que recuperarlo, lo recupera del clúster de manganeso que a su vez toma sus electrones de las moléculas de agua. El cloro también participa ahí como un cofactor en esta fotólisis del agua. De ahí también la función del cloro como nutriente esencial en la fotosíntesis y después también para regulación de potenciales osmóticos. Está acá les dejo para que mediten y seguimos la clase que viene con este transporte, pero no es difícil. Digamos, después van pasando los electrones de distintos compuestos. Vamos a ver brevemente acá los principales. Si después se acuerdan, bien. Si no se acuerdan, no importa. Lo importante es que sepan de dónde salen los electrones y para qué se usan. Para formar NAD fosfato reducido y ATP. Eso es lo fundamental de esta fase. El resto de los compuestos lo pueden aprender de memoria, pero yo sé que se van a olvidar, entonces no importa. Sí, yo ahora voy a tratar de subir ya, porque ya tengo todo. Lo más fácil me parece, los voy a cargar voy a hacer una carpetita en el Drive y les voy a compartir directamente la carpeta. Entonces yo ya voy a ir tirando todo al Drive ahí y a ustedes ya les aparecen. Los exámenes que desde la mesa de noviembre ya trataríamos de hacer el examen bimodal. Es decir, a los que estén lejos les tomamos en forma virtual y los que estén ya en Corrientes podemos tomarles en forma presencial. Es más fácil, se me hace también para ustedes porque no tienen que estar preocupándose que se conectan, que no se conectan, que se les corta, si se corta la luz. Entonces, se me hace que a ustedes se les hace más fácil y para nosotros también es más fácil tenerlos ahí adelante. Bueno, entonces dejamos acá, da igual, después retomamos este transporte de electrones porque hasta que lo entiendan y después ya se les vuelve fácil. Retomamos con esto y vemos la fase oscura y los factores en la clase que viene. Estamos entonces, vamos a cortar la grabación.